todas y a todos. El 5 de septiembre de 1782 fue asesinada Bartolina Sisa en La Paz, hoy Bolivia. Proveniente del pueblo aymara, Sisa lideró una rebelión en contra del dominio colonial español. A pesar de la valerosa resistencia de ella y sus tropas, fue traicionada y entregada a las autoridades españolas, donde fue violentada de distintas maneras, enjuiciada y asesinada. 200 años después, en 1983, durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, se instituyó el 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena en reconocimiento de la lucha de Bartolina Sisa y las mujeres indígenas. Y a partir de este año, el 5 de septiembre forma parte de las efemérides oficiales que impulsó la presidenta en materia de reconocimiento de las mujeres. Es decir, el día del mañana se izará por primera vez la bandera de nuestro país a toda asta por la conmemoración del 5 de septiembre, Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Desde que entró en vigor la reforma a la ley del escudo, la bandera y el himno nacionales, solamente habíamos tenido aniversarios luctuosos, el de Sara Pérez, Leona Vicario y Carmen Cerdán, que implicaba el izamiento a media asta, pero por primera vez el día de mañana se izará a toda asta. Conozcamos el día de hoy un ejemplo muy claro de la lucha de las mujeres indígenas en nuestro país, las mujeres yaquis. A finales de enero de 1900, la dictadura de Porfirio Díaz deportó desde Sonora a Yucatán a 250 viudas yaquis con sus hijos. Eran sobrevivientes de la masacre de Mazocoba, en la que tropas del Ejército Federal reprimieron a los yaquis que, encabezados por Juan Maldonado Guashuequia, conocido como Tetaviate, resistían los intentos de las élites sonorenses por despojarlos de sus tierras. En el libro Testimonios de una mujer yaqui, Ricarda León recordó las palabras de su madre. No nos mataron a todos, porque ya no tenían balas los rifles. El de las viudas fue el primer acto de un destierro obligado que afectó hasta 15,000 yaquis, enviados a trabajar en condiciones de esclavitud a Yucatán, Campeche, Oaxaca y Veracruz, en su mayoría usados como mano de obra forzada en la producción de henequén. Miles más tuvieron que emigrar hacia Arizona en los Estados Unidos o refugiarse en la Sierra de Bacatete para sobrevivir. Desde la colonia, el pueblo yoeme, como asimismo se denominan los yaquis, luchó por su autonomía, pero durante las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX padeció una guerra de exterminio. Bajo el liderazgo de José María Leiva, Cajeme, los yaquis se sublevaron a mediados de la década de 1870 para resistir el despojo de su fértil territorio, que además de ser su hogar, es un espacio sagrado. Aunque Cajeme fue ejecutado en 1887, los yaquis no cesaron en la defensa de su tierra. Para doblegarlos, el gobierno porfirista se ensañó particularmente con las mujeres, a quienes consideraba responsables del espíritu guerrero de la tribu, como señaló el militar Francisco P. Troncoso. Las mujeres yaquis acompañan a los hombres en las guerras. Sufren con ellos toda especie de fatigas y de privaciones. Los excitan para el combate. Las mujeres que fueron deportadas al sur, a principios del siglo XX, vivieron todo tipo de vejaciones desde su captura y durante su duro traslado en barco y en ferrocarril. En su libro, La sucesión presidencial, Francisco Ignacio Madero dio cuenta de la cruenta situación de las yaquis. Mujeres hubo que, viéndose arrancar de su suelo natal, separadas de sus maridos y quizás de sus mismos hijos, se arrojaron al mar, prefiriendo la pronta muerte entre las ondas amargas a los espantosos sufrimientos de la esclavitud. Pese a las condiciones inhumanas, miles de yaquis sobrevivieron a la deportación gracias al tesón de las mujeres, quienes además de trabajar de sol a sol en los campos, cuidaron enfermos, alimentaron a los desterrados, criaron a los más pequeños y mantuvieron viva su lengua y su cultura. Al aproximarse el estallido de la Revolución Mexicana, emprendieron el retorno a sus tierras, caminando durante meses y recogiendo en el camino a decenas de huérfanos. Las mujeres yaquis, tanto las que se refugiaron en las sierras como las que sobrevivieron al destierro, se convirtieron en las guardianas de la memoria, transmitiendo sus recuerdos de generación en generación. Su arma más poderosa, corazón de la resistencia centenaria del pueblo yoeme,
es nunca olvidar. Hablando de racismo. Las mujeres indígenas han sido fundamentales en la preservación de las memorias y la cultura en el mundo. Por ejemplo, doña Juana, una mujer yaqui de 82 años, relató el recuerdo de lo que le contaban sus padres cuando regresaban de la deportación masiva a Yucatán. Dice: comenzaron a caminar desde Yucatán, venían en grupos de familias, caminaban día y noche. Se vinieron por la ruta central del país donde decían que había menos soldados y en el camino se iban hallando a muchos niños solos por la sierra y los recogían para cuidarlos, traerlos a Sonora. También dicen que en el camino encontraban muchos muertos y los enterraban y decían que por eso llegaron, porque esos difuntos los ayudaron, los defendieron para que llegaran vivos a Sonora. Duraron meses caminando. Cuando llegaron a Sinaloa, sabían que estaban cerca de su tierra y ya no habría de qué preocuparse. Este y otros testimonios pueden encontrarlos en Sobresaltos de la Memoria, una aproximación a las huellas de las deportaciones, la guerra y la vida yoeme, desde las historias heredadas de las mujeres yaqui, de la historiadora Yolanda González, una publicación, un texto de reciente publicación. Finalmente, así como estas mujeres yaquis preservaron, resistieron la cultura y la memoria de su pueblo, la memoria finalmente es algo que nos permite seguir caminando también hoy día de manera colectiva. Muchas gracias. Así cierra la mañanera del pueblo el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a un día de la reunión con más